Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver el ejercicio 2.36 del libro Mecánica Vectorial de Estática por los autores Beer, Johnston y Mazurek. En esta ocasión tenemos este ejercicio en donde nos pide encontrar la fuerza resultante de estas tres fuerzas. Tenemos la fuerza de 200 newtons, que es la fuerza que tenemos aquí en esta parte. Tenemos la fuerza de 500 newtons, que la tenemos acá, y tenemos la fuerza de este punto en el segmento de A a C, que es igual a 365 newtons. Entonces la primera fuerza en el tramo AC son 365 newtons. Entonces con esta fuerza pues vamos a obtener pues una de las fuerzas actuantes, ¿no? Vamos a partir de la fuerza de 500 newtons y para la fuerza de 500 newtons vamos nosotros a tener lo siguiente. Vamos a observar que tenemos aquí esta parte, que tenemos un triángulo rectángulo en donde nos dan las medidas de sus lados. Entonces con eso nosotros se supone que tenemos que calcular los ángulos de los vectores o los ángulos de dirección, tomando en cuenta que esta sería la línea de nuestro eje de la partícula. Entonces, tomando en cuenta eso, el ángulo que nos interesa es el que tenemos acá. Y como podemos ver, tenemos este triángulo que está de esta manera. Entonces tenemos esas dimensiones y el ángulo que nos interesa pues es el mismo, el de acá, ¿no? Y entonces con esas medidas nosotros vamos a apoyarnos para calcular el ángulo de nuestro interés. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que calcular el ángulo con la función tangente, la inversa de la tangente. Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto del ángulo de nuestro interés es 7. Y el cateto adyacente de nuestro ángulo de interés es 24. Entonces, teniendo estos dos datos, nosotros al calcular este ángulo vamos a obtener un valor de 16.26 grados. Con ese ángulo nosotros ya conocemos la dirección de nuestra fuerza. Entonces ahora podemos conocer las componentes de nuestra fuerza. Entonces para la fuerza en X, sabemos que es la magnitud de la fuerza, que son 500 newtons, por el coseno del ángulo de dirección, 16.26 grados. ¿Esto a qué va a ser igual? Nosotros resolvemos esto y nos da un valor de 480 newtons. Para la fuerza Y es exactamente lo mismo, 500 newtons, pero ahora por el seno de 16.26 grados. Y nosotros al resolver esto nos va a dar una fuerza de 139.99 newtons. Y ya tenemos aquí lo que serían nuestras dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Ya que tenemos esos valores, podemos proceder a hacer lo mismo para otra fuerza. Ahora vamos a hacerlo para la fuerza de 200 newtons. Y en la fuerza de 200 newtons nosotros tenemos que ver lo siguiente. Tenemos también este triángulo, que es el que nos va a ayudar a obtener el ángulo. En este caso el ángulo de mi interés es el que tenemos acá. Entonces, si el triángulo lo tenemos así, imaginemos que tenemos otra recta aquí y tenemos esta y esta de esta manera, el triángulo nos va a dar este ángulo y nos interesa el de acá. Entonces, al nosotros saber que son ángulos que son alternos internos, nosotros sabemos que este ángulo con este ángulo son iguales. Por lo tanto, si calculamos el ángulo que forma este triángulo aquí, nosotros podemos saber que es exactamente igual que el que tenemos acá. Entonces, siguiendo eso, nosotros podemos ver que si nuestro ángulo de interés es ese, nuestro cateto opuesto, para aplicar la misma regla que sea tangente a la menos 1, el cateto opuesto va a ser 3 y el cateto adyacente va a ser 4. Y calculando el ángulo es 36.86 grados. Y ya que tenemos esto, que es 36.86 grados, nosotros podemos transformar este ángulo a la medida, digamos, real, que sería desde acá hasta acá, que sería entonces 360, el ángulo sería 360 menos 36.86 y esto nos da un ángulo de 323.14 grados. Y ya que tenemos ese ángulo, calculamos las componentes de nuestra fuerza.
la fuerza en X va a ser ahora 200 newtons por el coseno del ángulo que nosotros ya calculamos, 323.14 grados. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 160 newtons. Y la fuerza en Y va a ser igual a 200 newtons por el seno de 323.14 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos 119.97 newtons. Y ya tenemos aquí los valores para Y y el valor para X. Ya tenemos las componentes de esta fuerza. Ahora vamos a calcular las componentes de la otra fuerza, que sería la fuerza que nosotros sabemos que es de 365 newtons. Entonces, para 365 newtons, que es la otra fuerza, tenemos los siguientes datos. Tenemos este cateto y tenemos esta parte que sería la hipotenusa. Nosotros sabemos que el ángulo de interés va a ser este. Entonces, si nuestro ángulo de interés es este y tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, la función trigonométrica que nosotros vamos a emplear va a ser el seno, ya que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, con esa función es que nosotros nos vamos a apoyar para calcular el ángulo de dirección de esta fuerza. Entonces, va a ser el ángulo va a ser igual al seno a la menos 1 del cateto opuesto, que el cateto opuesto sabemos que mide 1100 milímetros, entre la hipotenusa, que mide 1460 milímetros. ¿Y esto a qué va a ser igual? A un ángulo de 48.88 grados. Y ahora, ¿qué sigue o qué tenemos que hacer con ese ángulo? Nosotros sabemos que ese ángulo es esta parte, pero si nosotros queremos calcular el ángulo desde acá, sabemos que entonces se lo tenemos que sumar a 180. Entonces el ángulo va a quedar 180 más 48.88 grados, y esto va a ser igual a 228.88 grados. Y con este ángulo calculamos las componentes de esta fuerza, la fuerza en X y la fuerza en Y. Para la fuerza en X tenemos la magnitud de 365 newtons por el coseno de 228.88 grados. Y para la fuerza en Y tenemos igual 365 newtons por el seno de 228.88 grados. Y los resultados para cada una de estas fuerzas va a ser: para la fuerza en X es menos 240.03 y para la fuerza en Y es menos 274.96. Y ya tenemos ahora sí la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces, ya al tener las componentes rectangulares de cada fuerza, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, tenemos la primera fuerza que es de 480 newtons, va a ser 480 newtons más 160 newtons menos 240.03 newtons, y esto nos da un total de 399.9 newtons, casi 400. Y la suma de fuerzas en Y me va a dar que la primera fuerza en Y fue de 139.99 newtons más, perdón, aquí es menos, la segunda fuerza en Y es menos 119.97 newtons menos 274.96 newtons, y esta sumatoria nos está dando un valor de menos 254.94. Y ya tenemos ahora los valores de sumatoria para fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces, con estos dos valores yo puedo darme cuenta de una cosa. Podemos observar una cosa. Lo primero es que tenemos signo positivo en X y signo negativo en Y. Recordemos lo siguiente, tenemos un plano cartesiano de esta manera. Esto es X y esto es Y. Positivo, positivo, negativo y negativo. Lo primero que vamos a observar es que tenemos positivo en X. Entonces, quiere decir que está de este lado. Lo siguiente es observar que tenemos negativo en Y, es decir, está hacia acá. Entonces, el cuadrante es este. Por lo tanto, el cuadrante que nosotros tenemos para este vector es el cuarto cuadrante.
Entonces quiere decir que nuestro vector va a estar ubicado en esta dirección por los signos que tienen nuestras componentes rectangulares. Entonces, con eso ya nos podemos dar una idea de lo que viene a continuación. Vamos a calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante, y nos queda que es 399.9 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y menos 254.94 al cuadrado, y todo esto es la raíz cuadrada, nos da una fuerza resultante de 474.25 newtons. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y, que es menos 254.94, entre la sumatoria de fuerzas en X, 399.99, y el ángulo va a ser de menos 32.51 grados. Nos da un ángulo negativo. ¿Por qué nos da negativo? Porque estamos en este punto y lo ponemos hacia acá. Entonces nuestro vector, digamos que está de esta manera, y el ángulo que nosotros obtenemos es este. Se cuenta en sentido contrario, entonces va a ser menos, ya que el sentido correcto es en este sentido. Pero si nosotros lo hacemos de aquí para allá, es signo menos. Por eso es un menos 32.51 grados. Entonces, ya en la simbología correcta, vamos a ver que va a ser 474.25 newtons nuestra fuerza, la magnitud de nuestra fuerza, con un ángulo en el cuarto cuadrante, que es con este símbolo, de 32.51 grados. Y este sería mi resultado final para el cálculo de la resultante de esta expresión. Entonces, como podemos ver, es de esta manera en cómo nosotros resolvemos el ejercicio 2.36 de mecánica vectorial para ingenieros de estática. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. No olvides compartir y suscribirte. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente dime desde dónde me ves. Hasta la próxima.